Queridos amigos, que Dios los bendiga. El Padre Robertson para ustedes en una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a sábado 16 de octubre, dentro del mes del Santo Rosario. Y hoy también en la liturgia celebramos a Santa Eduviges, religiosa, y también a Santa Margarita María de Alacoque, virgen y religiosa. Por cierto, Santa Margarita María de Alacoque fue la mística y vidente del Sagrado Corazón de Jesús. Pidamos la intercesión de estas dos grandes santas religiosas. Hoy el texto que se presenta para la liturgia lo tomamos del Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 8 al 12. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero a aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero a aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué podemos afirmar sobre la palabra que se nos da a través de San Lucas capítulo 12 para este día? Es importante saber que Jesús invita a sus discípulos. ¿A qué? A que lo reconozcan y no se avergüencen de Él. No avergonzarnos de Dios, no avergonzarnos de Jesús, no avergonzarnos de nuestra fe. ¿Cuántas personas católicas pasan frente a un templo y por pena o por vergüenza no se persignan, no se santiguan? Sabemos que ahí frente al templo nos persignamos porque está la presencia verdadera, real y sustancial de Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, porque es un lugar santo en donde se celebra la Santa Eucaristía, y por eso al pasar frente al templo nosotros los cristianos nos debemos de persignar. No te avergüences de tu fe, no te avergüences de decir que tú eres hijo de Dios, no te avergüences de decir que recibiste el bautismo y eres parte de la Iglesia Católica. No te avergüences de decir que crees en la presencia de Dios en la Santa Eucaristía, en los sacramentos. No te avergüences de reconocer a María como Madre de Dios y como Madre nuestra. Ella nos cuida. Ella cuida, protege, acompaña e intercede por todos los que amamos a su Hijo Jesús, por todos los que la amamos a ella y también la reconocemos como nuestra Madre. Por eso hoy Jesús nos lo recuerda. Todo aquel que me reconozca delante de los hombres, lo reconocerá el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. Vean ustedes qué fuertes palabras. No avergonzarnos de nuestra fe. No te avergüences de decirle al mundo que crees en Dios y en los intercesores, como lo son cada uno de los santos y santas de la Iglesia. Por ejemplo, hoy que celebramos a Santa Margarita María de Alacoque, ella intercede por nosotros. Sí, y así a cada uno de los santos, a San José, a San Benito, San Juditas Tadeo. Muchas personas le tienen fe y devoción. Bueno, pues hoy no te avergüences de tu fe, así como se oye. Y pues proclámala desde las azoteas, donde quiera que te encuentres. No tengas vergüenza de portar un santo rosario al cuello, usándolo por supuesto, no solo para una manera estética de ver tu cuerpo, sino utilizándolo como Dios manda para poder orar. No te avergüences de llevar una cruz a tu pecho, porque es el signo de todo cristiano, el signo de nuestra fe, el signo de nuestra redención. Así es, no te avergüences de hablarle a un sacerdote o de irte a confesar. ¿Por qué hemos de avergonzarnos de aquello que Dios nos da para nuestra salvación? Sería una buena pregunta. Y por eso, hoy la invitación está hecha. Y debemos de cuidar también aquel contenido de nuestra fe. Hay personas que dicen:
Pero la fe de aquel hermanito que es mi vecino es también la fe que yo profeso. Creemos en el mismo Dios, confiamos en el mismo Dios, tenemos la misma fe. Él está en la iglesia Miel de Vía Canales, por poner un ejemplo nada más. Se me ocurre ese nombre. ¿Cuántas iglesias hay? ¿Sí? Hay miles y miles y miles de sectas. Si no me equivoco, son más de 27,000 sectas en el mundo. Imagínate, sectas, ¿sí? Qué grandes divisiones hay en ese sentido. Y por eso los católicos somos la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Somos unos delante de Dios, una iglesia. Y por eso, qué hermoso pertenecer a tu iglesia y no avergonzarte de tu fe, no avergonzarte de tu iglesia, no avergonzarte de recibir, si eres joven, la confirmación. Y bueno, regreso al tema. Justo hay personas que dicen: mi fe es igual a la fe de aquel prójimo, de aquel que está en determinada secta. Ahora la pregunta es, evaluemos si así es. Esa persona pues tiene la Biblia completa como la tenemos nosotros. No. ¿Y será que mi fe es igual a la de ella? Pues evidentemente que no. ¿Será que esa persona cree en la Santa Eucaristía? No. ¿Entonces mi fe es igual que ella? No, porque yo sí creo. Ella cree en los santos, en la Virgen María. Ella cree en el perdón de los pecados por la confesión. Ella cree en el Papa, en los obispos y sacerdotes. No. Y entonces mi fe no es igual a la de esa persona. Por lo tanto, no podemos comparar nuestra fe con la fe de alguien más. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con lo que también podemos decir o afirmar. También sigue diciendo el texto: a todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, así lo dice hoy abiertamente San Lucas 12, se le perdonará, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. ¿Qué significa? Tal vez puedes confesarte de una mala palabra, de un pecado venial o leve, o incluso de un pecado grave, pero siempre será un sacrilegio, es decir, el más grande de los pecados, el pecado contra el Espíritu Santo. No que maltrates al Espíritu Santo, sino que te cierres a la acción de Dios en tu vida. Eso significa blasfemar o atentar contra el Espíritu Santo. Aquella persona que, sabiendo que tiene la palabra de Dios, no la escucha. Aquella persona que rechaza abiertamente la fe. Aquella persona que no quiere saber nada de Dios, de la iglesia, de la palabra, de los sacramentos, que no quiere saber nada, ¿verdad?, al respecto de la propuesta de Dios para su vida. Esa es la persona que blasfema contra el Espíritu Santo. Y por eso dice, ese pecado no se le perdonará. ¿Por qué? Porque si Dios hace la invitación y la rechazamos, ¿cómo se sentirá Dios? Dime, si tú invitas a alguien a tu casa, a tu graduación, a tu fiesta, a tu cumpleaños, y si abiertamente esa persona te rechaza y todavía te critica, grita contra ti, ¿acaso no te sentirías mal? Bueno, pues Jesús da muchas veces oportunidades y nunca esas oportunidades hay personas que las aprovechan. Por eso debemos de abrir nuestro corazón a la gracia del Espíritu Santo, a la gracia del amor, a la gracia del respeto al prójimo, a la gracia de las virtudes teologales, fe, esperanza, caridad. Y por eso finalmente el texto dice: cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces o autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender, pues el Espíritu Santo les enseñará lo que tengan que decir. Es decir, cuando evangelices, no te preocupes, el Espíritu pondrá en tu boca esas palabras. Cuando hables de Dios, no te avergüences, el Espíritu Santo actuará en ti para hacer llegar el mensaje a aquel corazón duro, a aquella persona que está en la oscuridad. Vas tú a mostrarle esa luz que viene de Dios, con tu forma de vivir, con tu forma de actuar, con tu forma también de hablar y de evangelizar. Dando un consejo, dando una orientación, dando unas palabras de ánimo, palabras de esperanza. Esas palabras también vienen de Dios. Bueno, pues hoy esta es la invitación que se nos hace a través de los textos bíblicos. Si nos damos cuenta, a dar testimonio de mi fe, donde quiera que me encuentre, no olvidarme de Dios, no olvidarme de mi fe, así como se oye. Tenemos motivos entonces para vivir una auténtica vida cristiana
y ser testimonio viviente de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuánto ha hecho Dios en tu vida? Muchas cosas. Habla de esas maravillas que Dios ha obrado en ti para que muchas personas se conviertan y puedan conocerlo con alegría. Que el Señor nos bendiga. Nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José, y que el Sagrado Corazón de Jesús nos ayude a tener un corazón dócil y generoso semejante al suyo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Hasta mañana.